Revocación de mandato 2022. Guía de estudio para CICAE. Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Contamos todas, contamos todos. 1. Sistema Electoral Mexicano. Es el conjunto de instituciones, normas y procedimientos involucrados en un proceso electoral, encaminados a la integración y renovación periódica de quienes conforman los poderes ejecutivo y legislativo, de la Unión y de las entidades federativas, así como de quienes integran los ayuntamientos en los estados y de alcaldías en la Ciudad de México. El sistema electoral mexicano también comprende las normas y procedimientos que rigen a los mecanismos de participación ciudadana como la consulta popular y la revocación de mandato. La revocación de mandato y sus reglas están definidas en la Ley Federal de Revocación de Mandato, donde se establece quiénes participan y cuáles son sus funciones en cada una de las etapas de dicho ejercicio. Las instituciones y la legislación electoral que integran el sistema electoral mexicano en sus dos niveles son: a nivel federal, el sistema electoral está conformado por el Instituto Nacional Electoral, autoridad administrativa regulada por el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, CPUM, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPIF, autoridad jurisdiccional regulada por el artículo 99 constitucional, y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, FEDE, organismo especializado encargado de prevenir e investigar los delitos electorales a nivel federal adscrito a la Fiscalía General de la República, FGR, que se encuentra regulada por el artículo 102 constitucional. En el ámbito local, el sistema electoral de cada una de las entidades federativas está constituido por un organismo público local, OPL, un tribunal electoral local y una autoridad local especializada en materia de delitos electorales. 1.1. Organización política. México es una república representativa, democrática, laica y federal, integrada por 32 entidades federativas libres y soberanas, 31 estados y la Ciudad de México, en lo que concierne a su régimen interno de gobierno, pero unidas en una federación. El sistema de gobierno es presidencial, es decir, el presidente es electo por voto directo de las y los ciudadanos, y el titular del Ejecutivo Federal es jefe de Estado y de Gobierno. Tanto la estructura orgánica de la federación como la de las 32 entidades federativas se ajusta al principio de división y separación de funciones entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Organización política federal. Poder legislativo. Se constituye en el Congreso de la Unión, integrado por la Cámara de Diputados con 500 diputaciones, y la Cámara de Senadores con 128 senadurías. Una de sus principales atribuciones es elaborar las leyes. Poder Ejecutivo. Se encarga, entre otras funciones, de hacer cumplir las leyes y se deposita en la Presidencia de la República, la cual se renueva cada 6 años. Poder Judicial. Se ocupa de impartir justicia a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, el TEPIF, los tribunales colegiados y unitarios de circuito y los juzgados de distrito. Organización política local y municipal. En cada una de las 32 entidades federativas, el poder legislativo se deposita en diputados y diputadas locales que integran el Congreso respectivo, que es el encargado de elaborar las leyes locales. El poder ejecutivo local se deposita en la gubernatura, o en el caso de la Ciudad de México, en la jefatura de gobierno, y se encarga de que se cumplan las leyes. Por su parte, el Poder Judicial local se ocupa de impartir justicia a través del Tribunal Superior de Justicia de la entidad correspondiente. Los municipios en los 31 estados de la República Mexicana y las demarcaciones territoriales en la Ciudad de México son la base de la división territorial y de la organización político-administrativa de cada entidad. El órgano de representación popular encargado de las funciones de gobierno y administración de municipio es el ayuntamiento, en tanto que, en la Ciudad de México, la demarcación territorial es la alcaldía. Los ayuntamientos están integrados por una o un presidente municipal y regidurías y sindicaturas, que se eligen cada 3 años. En la Ciudad de México las alcaldías están integradas por una alcaldesa o alcalde y concejales, que se eligen cada 3 años. 1.2. Características del voto.
En el sistema electoral mexicano la voluntad de la ciudadanía es elemento fundamental, pues a través de ella se hace posible la representación popular. Las personas que hayan cumplido 18 años de edad y tengan un modo honesto de vivir adquieren la calidad de ciudadanos o ciudadanas, y esta calidad les otorga el ejercicio pleno de derechos políticos, tales como votar en las elecciones, votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional y participar en los procesos de revocación de mandato, así como poder ser votados o votadas para todos los cargos de elección popular. Votar es un derecho y una obligación para las y los ciudadanos y forma parte de los derechos político-electorales que han sido reconocidos como derechos humanos, por lo que constituye una obligación del Estado mexicano garantizar, defender y proteger el ejercicio y goce pleno de los mismos. Para ejercer el derecho al voto es necesario cumplir con los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años de edad, tener un modo honesto de vivir, estar inscrito /A en el Registro Federal de Electores, contar con credencial para votar vigente. El voto es universal. Tienen derecho al voto las ciudadanas y los ciudadanos que cumplen con los requisitos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, sin distinción alguna, ya sea por origen étnico, religión, sexo, discapacidad, expresión de género, apariencia, condición social o cualquier otro motivo. Libre, el elector o la electora tiene la plena facultad para ejercer su derecho al voto conforme a su propia voluntad. Secreto, la preferencia de cada ciudadano y ciudadana se expresa en privado, de manera reservada dentro del cancel y sin que nadie observe. Directo, la persona ciudadana elige por ella misma a sus representantes o gobernantes, sin intermediarios. Personal, el elector o la electora debe acudir personalmente a la casilla que le corresponda para depositar su voto sin que nadie intervenga en su decisión. Intransferible. El ciudadano o la ciudadana no puede facultar o ceder su derecho a ninguna persona para la emisión de su voto. La Ley General en materia de delitos electorales, LEMBE, prohíbe y sanciona los actos que generen presión o coacción sobre las y los ciudadanos respecto del sentido del voto. Dichos actos deben ser denunciados ya que son delitos electorales, y se sancionan con multa y /o prisión. 1.3. Marco geográfico electoral. Se refiere al espacio geográfico que determina la distribución de las y los ciudadanos que pueden votar en el territorio nacional y sirve de base para la planeación y organización de los procesos electorales, de consulta popular o de revocación de mandato. El país se clasifica en distintos niveles de desagregación. Sección electoral es la delimitación territorial más pequeña de la geografía electoral. Cada una tiene como mínimo 100 personas electoras y como máximo 3.000. En cada sección electoral se instala, por lo menos, una casilla. Distrito electoral es una de las partes en que se divide el territorio nacional con fines electorales y está conformado por secciones electorales. Distrito electoral federal. El territorio nacional se divide en 300 distritos electorales, cada uno conformado por un número similar de ciudadanos y ciudadanas. Entidades federativas son cada una de las 32 entidades del país, corresponden a la división política del territorio nacional. 1.4. Espacio geográfico de la capacitación electoral. Para las labores en campo que las y los CICAE realizan, se establece la siguiente distribución geográfica. Área de responsabilidad electoral. Área espacio geográfico en el que las y los CAE desarrollan las actividades de capacitación y asistencia electoral. Está conformado, por una parte, por una o varias secciones electorales en las que se prevé instalar un número determinado de casillas. Zona de responsabilidad electoral. Zona espacio geográfico en el que las y los se coordinan y supervisan las actividades de capacitación, asistencia electoral, está conformado por un conjunto de áreas. 1.5. Padrón electoral y lista nominal de electores. Padrón electoral. Es la lista que se conforma con la información de las y los mexicanos mayores de 18 años que solicitaron su incorporación, con la finalidad de obtener su credencial para votar y así poder ejercer su derecho al voto. Una vez incorporados los datos de la o el ciudadano al padrón electoral, se expide la credencial.
Lista nominal de electores. Es la relación de las personas incluidas en el padrón electoral, ordenadas por distrito y sección, a quienes se les ha expedido y entregado su credencial para votar. En cada junta distrital, de manera permanente, el INE pone a disposición de la ciudadanía los medios para la consulta electrónica de su inscripción en el padrón electoral y en las correspondientes listas nominales. Credencial para votar. Es el documento oficial que permite a las y los ciudadanos participar en las elecciones federales y locales que se realizan en el país, así como en las consultas populares y los procesos de revocación de mandato. Asimismo, es una identificación oficial que valida la ciudadanía mexicana.